Toda negociación es un proceso de comunicación entre dos partes cuyo objetivo es llegar a un acuerdo, a partir de necesidades y planteamientos diferentes. Se trata de ir acercando posiciones hasta llegar a una situación aceptable para ambas partes de forma que les permita crear, mantener o desarrollar una relación. Cuando las partes negociadoras pertenecen a países distintos, se habla de una negociación internacional. Negociar consiste en utilizar técnicas persuasivas más que en el uso del poder para obtener las mayores ventajas de la otra parte. El éxito de una negociación consiste, sobre todo, en comprender las necesidades de la otra parte y persuadirle de hacer algo que realmente también se ajusta a nuestros intereses, es decir, que se sienta satisfecho con el resultado final de la negociación. Es una metodología desarrollada en la Universidad de Harvard por los profesores Roger Fisher y William Ury de los años 80. Esta técnica, conocida como el método de negociación de Harvard, es la más enseñada en las escuelas de leyes y negocios del mundo entero. Su base es centrarse en los intereses de las partes implicadas y no en las posiciones que pueden tomar inicialmente los negociadores. Esta posee 4 principios. Separe a las personas de los problemas. Concéntrese en los intereses y no en las posiciones. Invente opciones de mutuo beneficio. Insista en usar criterios objetivos. En base a estos 4 primeros principios, se desarrollaron los 7 elementos que regulan como referencia mundial una negociación. Número 1. Alternativas. Una alternativa es una posibilidad que tiene el negociador de efectuar un acuerdo diferente al que se está planeando realizar en la mesa de negociación. Número 2. Intereses. En esta fase de exploración de intereses es preciso llegar más allá de la superficie de la negociación, es decir, preguntarse por qué es que están los negociadores en la mesa, qué es lo que tiene que suceder para que ellos queden satisfechos, qué es lo que los motiva, etc. Número 3. Opciones. Después de conocer y entender los reales intereses de los negociadores, se generan opciones de acuerdo en las cuales se encuentre un beneficio mutuo para las partes. En esta fase se requiere de un esfuerzo creativo para descomponer la negociación en sus componentes mínimos y luego recomponerlos para poder generar una solución buena para todos. Número 4. Criterios. Las soluciones que se plantean, así como los procedimientos utilizados en la negociación, deben pasar por un análisis que determine si son legítimas o no. Número 5. Compromiso. Después de que las opciones sean estudiadas y evaluadas, debe crearse un compromiso sobre el acuerdo de tal forma que sea viable y se cumpla. Número 6. Comunicación. Para poder lograr una buena negociación es necesario tener una buena comunicación. No basta con creer que nos comunicamos bien, es necesario verificar la real calidad de la comunicación. Número 7. Relación. La relación está en constante riesgo durante toda la negociación. El negociador entonces tiene que ser consciente de esto y debe tener como objetivo mixto el lograr en forma exitosa los asuntos, pero también mantener una buena relación con las otras partes negociadoras. Este es el señor Ramos, director de compras, que luego de analizar los nuevos requerimientos de su empresa, llegó a la conclusión de que podría lograr ahorros sustanciales en la compra de sus artículos si realizara cotizaciones a escala nacional. ¿Con el señor Ramos? Sí, con él. Mi estimado señor, ¿cómo está? Lo llamo por el concurso de las 200.000 conexiones. Quería saber si estamos por buen camino. Por ello, para este año, el señor Ramos buscó cotizaciones en 3 empresas diferentes. Manufacturas Alaska, el proveedor anterior que ofrece un precio unitario de $68. Fabricaciones Creativas, que pide $73. Y Metales Brillantes, que espera $75. La reacción natural del señor Ramos podría ser aceptar la cotización de su antiguo proveedor. Sin embargo, en verdad, más o menos. Creemos que la situación competitiva es realmente apretada y que usted podría proponer algo mejor que esta cotización si en verdad desea el negocio. Pero, ¿tan mal estamos? Mal no es el término que usaría, pero sus competidores no se han quedado atrás. ¿Le parece si lo busco mañana para conversar? Por supuesto, nos vemos mañana.
Al día siguiente, le traigo una cotización por $67. ¿Esa es su nueva propuesta? ¿Reducir el precio en $1? Bueno, ¿sí? Usted me está tomando el pelo. Es que no sé cuánto le están ofreciendo los demás. Ese es problema suyo. Piénselo y hablamos, pero yo esta decisión la tomo pronto. Y un par de días más tarde... Señor Quiroga, $65, señor. Ahora sí vamos en serio. Perfecto. ¿Cuándo paso por la orden de compra? Usted sabe, señor Quiroga, nuestras compañías han sostenido un periodo largo de relaciones comerciales y espero que el próximo año, cuando hagamos un nuevo concurso, usted sea más competitivo. Pero, ¿cuánto más? Bajo los $62, por lo menos. A los 2 días, el señor Quiroga vuelve a la oficina del señor Ramos con una cotización de $59. ¡Felicidades, señor Quiroga! Mil gracias, señor Ramos. Es un placer hacer negocios con usted. Desde ese día, el señor Ramos recibe grandes elogios por su modo de negociar. A tales honras, él solo contesta: uno no obtiene lo que merece, consigue lo que negocia. Una de las escuelas más famosas de negociación es el programa de negociación de la Universidad de Harvard. Ellos en Harvard utilizan un método pues que se ha hecho francamente popular, que se ha hecho muy famoso, por decirlo así, que han caracterizado como la negociación basada en principios. La negociación basada en principios que tiene 4 grandes pilares que quisiera comentar con ustedes. La negociación basada en principios que se desarrolló en la Universidad de Harvard dice que para negociar de una manera positiva, de una manera adecuada, en primer lugar tenemos que separar a los problemas de las personas. Es decir, vamos a negociar sobre un problema, vamos a negociar sobre una cuestión específica y concreta, pero no involucremos nuestra percepción personal de la otra parte, las filias o las fobias que podríamos tener, porque eso nos va a perjudicar al momento de estar negociando. Lo que necesitamos hacer es centrarnos en el problema. Muchas veces uno quisiera estar negociando solo con personas que nos caen bien, solo con personas educadas, razonables, que atienden a razones, que son muy sensibles a lo que nosotros le planteamos, etc. Esto es una fantasía. No existe tal cosa en el mundo real, o por lo menos no existe en todos los casos. La verdad es que en muchos procesos de negociación nos enfrentamos con personas que no atienden razones, que es difícil de hacer que nos escuchen, que no siempre son sensibles hacia nuestros planteamientos, etcétera, etcétera. Por tanto, un primer paso, dicen los expertos de Harvard, y yo creo que tienen toda la razón, es separar a las personas de los problemas. Un segundo elemento de esta negociación basada en principios tiene que ver con enfocarnos en nuestros intereses. Esto significa que nosotros entremos con un propósito en toda negociación, entremos con un objetivo muy claro que nos fijamos y no vamos a permitir que se nos distraiga de ese objetivo. No vamos a permitir que algunas tretas o algunos trucos psicológicos nos desconcentren, nos aparten de nuestro objetivo, nos distraigan del propósito que nosotros tenemos en un proceso de negociación. En ese sentido, la negociación basada en principios supone la defensa de nuestros intereses y mucha claridad al definirlos. Un tercer elemento importante de esta técnica de negociación basada en principios de la Universidad de Harvard tiene que ver con considerar los múltiples intereses que pueden estar presentes en una negociación. Es decir, en el punto anterior habíamos señalado que hay que enfocarnos en nuestros intereses, pero la pregunta importante aquí es la siguiente: ¿será que nuestros intereses son los únicos relevantes en una negociación? ¿Será que son los únicos que merezcan ser atendidos? Por supuesto que la respuesta es no. Tenemos que ver qué otros intereses, que pueden ser intereses de distinta naturaleza, intereses afectivos, intereses económicos, intereses de relevancia personal para la otra parte, qué intereses merecen ser atendidos y tomados en cuenta. Muchas veces estos intereses no se pueden observar a simple vista.
sino que tenemos que indagar, tenemos que informarnos, tenemos que prepararnos, porque toda esa información que podamos allegarnos antes de empezar con una negociación nos va a servir precisamente en la mesa de negociación. Ahora bien, el cuarto y último fundamento de la negociación basada en principios de la Universidad de Harvard tiene que ver con la utilización de estándares objetivos. Y esto es muy importante mencionarlo por lo siguiente. Hay quienes piensan de manera equivocada, de manera errónea, que un proceso de negociación es un concurso de voluntades, que es un campeonato, déjenme ser muy coloquial en esto, a veces hasta de necedades, a ver quién puede más, a ver quién aguanta más en una negociación, a ver quién se desespera primero. La verdad es que esta es una mala negociación, es una negociación que más bien se apoya en la fuerza o en la terquedad o en lo irrazonable de las partes. Sin embargo, en la Universidad de Harvard nos recomiendan más bien acudir no a lo que nosotros deseamos o queremos o incluso soñamos, sino a estándares objetivos que nos pudieran llegar a dar buen resultado en una negociación. ¿Cuáles son los estándares objetivos que nosotros podemos encontrar para guiarnos en estas técnicas de negociación? Pueden ser cosas como, por ejemplo, precio de mercado, es decir, no vamos a pedir por un bien un precio que a nosotros pues satisfaga nuestras fantasías o nuestras necesidades de corto, mediano y largo plazo, sino que vamos a ver cuánto cuesta ese bien en el mercado, en cuánto se está vendiendo un bien o un servicio semejante en la plaza en la que nosotros nos estemos desempeñando o estemos negociando. Segundo criterio objetivo, el costo. Es raro que una empresa o un proveedor de servicios pues venda sus productos o contrate sus servicios por debajo del costo. Normalmente las personas pues trabajan con el objetivo de tener un beneficio. Por tanto, el costo sería un elemento a tomar en cuenta también. Nadie puede aceptar unos términos de negociación que lo lleven a admitir precios que estén por debajo del costo. En tercer lugar, otro criterio objetivo puede ser la tradición. Podemos nosotros apelar en un proceso de negociación a lo que tradicionalmente se ha hecho. Piensen en una negociación salarial. Si un sindicato de pronto pide un aumento salarial desorbitado, desproporcionado, podemos nosotros en la mesa de negociación contestar diciendo, bueno, la tradición ha sido otra, normalmente nos hemos apegado, por ejemplo, a criterios inflacionarios, hemos tomado en cuenta el índice nacional de precios al consumidor que periódicamente da a conocer el Banco de México, etcétera, etcétera. Ese también puede ser un criterio objetivo que nos guíe en una negociación. Y un cuarto ejemplo de los muchos, naturalmente, que se podrían mencionar, la reciprocidad. Ese también puede ser un criterio objetivo, el hecho de que una de las partes le pueda decir a la otra, bueno, yo ya cedí en estos puntos, yo ya modifiqué mi propuesta inicial en esta medida o en este margen, esperaría que tú también fueras razonable y pudieras modificar tu postura original en la misma medida o en una medida parecida o, en fin, atendiendo precisamente estos criterios de reciprocidad. Por tanto, estos son estándares objetivos que nos ayudan mucho a guiar una buena negociación. ¿Sabéis qué es negociar? Las personas negociamos constantemente, tomando decisiones, solucionando problemas, etc, etc. Lo hacemos cada día, cada mañana, en muchos momentos o más momentos de los que realmente quisiéramos. Hoy mismo por la mañana dando de desayunar a mi hijo, repartiendo tareas en el equipo, etc, etc, etc. Nos pasamos el día negociando y hasta algunos nos creemos buenos. Pero siempre, siempre se puede aprender, no más, pero sí mejor. En las mejores escuelas de negocio se utiliza el método Harvard de negociación como espina dorsal de la mayoría de cursos de negociación. Este estilo de negociación por principios establece que es más práctico negociar buscando principios o intereses comunes a ambas partes que negociar sin evitar la confrontación entre las partes, ¿no? Confrontación que se da habitualmente en negociaciones, ¿no? El método Harvard trata de construir puentes en lugar de destruirlos, buscando soluciones satisfactorias, es decir, principios para ambas partes, antes que la victoria unilateral de una de las partes, ¿no? Bien sea porque una persona es intransigente, porque juega muy duro, porque es más poderosa, etc, etc, etc. En las negociaciones duras se suele ser duro con las personas y duro con
con el problema. En las negociaciones blandas, blandas con el problema, blando con las personas. En una negociación por principios se suele ser duro con el problema y blando con las personas. Resumiendo, a las personas son tratadas con respeto, con educación, y el problema con dureza. En Harvard, 3 expertos establecieron 7 normas para llevar a cabo esta negociación, ¿no? Yo las recuerdo con una sencilla regla mnemotécnica: A por C al cubo. A, alternativa. Siempre tenemos que tener una alternativa en cualquier negociación. P, posición. Tenemos que tener clara la posición que queremos, ¿no? La posición y la actitud a la hora de negociar. O, opción. Negociar no es fulminar. Tiene que haber varias opciones para ambas partes, ¿no? El famoso win-win. R, relación. Nada es personal. Tenemos que recordar la famosa frase del economista Martin Friedman, ¿no? Business of business is business, ¿no? La empresa no debe verse constreñida por ninguna relación, ¿no? Al final esto es un negocio y la empresa tiene que sacar rendimiento, o las partes. Y por último, las 3 Cs: criterio, comunicación y compromiso. Criterio: tenemos que valorar las propuestas para aplicar aquellas que realmente nos interesan. Comunicación: debemos ser coherentes y claros en la comunicación. Y compromiso: asumir los compromisos de manera responsable. Y esto es todo. ¿Porque crees que sabes lo que voy a hacer, que te voy a dar tiempo? No lo pienses siquiera. Por ahora soy el único entre tú y un ejército que arde por entrar aquí y liquidarte. Así que tú dime esto, Danny. ¿Por qué voy a estorbarles, Explícame. ¿Por qué he de tratar contigo? ¿Qué vas a hacer? Tengo varios rehenes, y ellos van a sufrir por tus errores. Fue una amenaza. Me has amenazado. Con solo eso me puedo largar, Danny. Las reglas de combate dicen: no arriesgas un ataque si el secuestrador mataría por represalia, y creo que he probado que estoy dispuesto a eso. Las cosas no son lo que parecen. ¿Viste lo que hicieron? No te dijeron que venían porque me querían asesinar. Un disparo más y voy a dar la orden para que entren, ¿entendiste? No creas que compraste algo pidiendo que viniera aquí. Porque tienes que recordar que soy un extraño para ti. No tienes idea de lo que soy capaz. Hola, soy Pablo Grau, director y fundador de Negocia Bien. Y como coach de negociación me dedico a enseñar, pero sobre todo a entrenar a directivos, empresarios, profesionales, equipos de dirección, equipos de negociación, cómo preparar metodológicamente y sistemáticamente y con una estructura sus negociaciones con el ánimo de que puedan obtener muchísimo mejores acuerdos en sus negociaciones. Y tengo una pregunta para ti.
¿Te has encontrado en alguna ocasión con negociaciones especialmente difíciles o complicadas o con negociadores especialmente difíciles y complicados? Posiblemente esto te haya pasado porque a todos de tarde o temprano nos encontramos con este perfil de negociaciones. ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos abordarlo? ¿Qué premisas deberíamos tener presentes de cara a estas situaciones para afrontar esas negociaciones complejas, pero que para nosotros son necesarias?